amigos de las pelotas de mi abuelo, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Acá ante todo, como siempre, agradeciendo las suscripciones, agradeciendo que estén siempre a nuestro lado acompañándonos. Esta vez trataremos de agradecer esa amable compañía con un programa que va a estar dedicado sobre todo al Sport Boys del Callao, su regreso a Primera División y el subcampeonato de 1990. Pero vamos a tratar sobre todo cómo campeona en segunda, cómo logra el retorno a primera y cómo el torneo regional 1 de aquel año 1990 brillara en las canchas nacionales. Antes de seguir con el programa, como siempre le quiero pedir, no se olviden, denle like, suscríbanse y compartan este programa. Bien, entonces, para ir al año 1989, año que nos convoca esta vez, los invito a subirse y acompañarme a la máquina del tiempo. ¡Vamos! Listo, amigos, ya estamos en el año 1989. Vamos a hacer un poco de historia desde este año 89 para recordar que en el año 1984 Boys había salido campeón nacional de la mano de Marcos Calderón. Un equipo que se ganó merecidamente el título. Sin embargo, años después, poquitos años después, en 1987, el Sport Boys, bajo la presidencia con malos resultados del comandante Labarte, baja a segunda división. ¿Qué había pasado? Pues simplemente que en el campeonato nacional no había podido clasificarse entre los 10 primeros del descentralizado, lo que lo llevó a jugar el torneo de intermedia, que era para los equipos que habían quedado bajo este puesto. Y los primeros 5 se clasificaron y salvaron la categoría. Pero Boys no llega a estos puestos y desciende por primera vez a segunda división. Por cierto, un equipo que el año 87 ya tenía a un jovencito Balán González con 19 años y donde el recordado Carlos Piticlín Palacios ya con 31 años jugaba los últimos partidos en primera división. Por consiguiente, el año 1988 el Sport Boys del Callao, la camiseta rosada, participa en segunda división y para esto, con jugadores de la talla de Pedro Bonelli ya con 32 años, también con Valdemar Victorino, uruguayo de 36 años que había jugado por la selección de su país, y un Adrián Gatti que era un goleador. El primer año en segunda, a pesar de una buena campaña, no logran campeonar. El año 1988, la segunda división estuvo conformada por 22 equipos divididos en 2 grupos. Clasificaron 3 equipos por grupo y jugaron un hexagonal. Del grupo 1 de la segunda división del año 88, clasifican Defensor Lima, Aurora Miraflores y Defensor Kiwi. Del grupo 2, Sport Boys, al lado de Juventud La Palma e Hijos de Yurimaguas, clasifican a esta liguilla final. Finalmente a esta liguilla, Defensor Lima y Juventud La Palma empatarían el primer lugar con 17 puntos y Sport Boys quedaría tercero con 16 puntos, impidiendo ascender nuevamente a primera división. Quien campeona en segunda división es el Defensor Lima, que por penales tras un empate 0-0 con Juventud La Palma, lo derrota a este equipo y asciende a primera división. Para la campaña de 1989, los dirigentes rosados, Antonio Cuba, Alberto Leví, contratan a Sabino Bartoli, el Tano, como entrenador. También contratan a jugadores importantes, entre ellos a Jaime Duarte y a Ramón Anchisi del ámbito nacional. Pero del extranjero traen a unos muy buenos jugadores, al muy oportunista y buen jugador Carlos Enrique París. Gran contratación. Con 20 equipos, el torneo de segunda fue muy similar al que se había jugado el año anterior. Igual que el 87, se forman 2 grupos de 10 equipos y clasifican a la liguilla
Final 6 equipos, 3 por grupo. En el grupo 1 clasifican Sport Boys, Hijos de Yurimaguas y Juventud La Palma. En el grupo 2, Guardia Republicana, Bella Esperanza y Sport Kiwi. Algunos nombres se repiten, como podrán ver, equipos que siempre peleaban la segunda. Sport Boys pudo campeonar una fecha antes. Incluso pudo campeonar 2 fechas antes. Les bastaba un empate con Juventud La Palma, pero pierden 1-0 en su partido de visita que le tocaba jugar en Huacho. Faltando una fecha, un 25 de noviembre, en el vetusto estadio de Telmo Carbajo y bajo la conducción de Alberto Tejada, Sport Boys le gana al Defensor Kiwi por 3-1 y campeona retornando a Primera División. A pesar que el equipo de Sport Kiwi adelanta de penal, lo que puso nervioso a toda la hinchada rosada. Luego vinieron los goles del Sport Boys. Primero el argentino Gatti, siempre goleador. Luego tremendo zapatazo de Javier Robay. Y finalmente Carlos Enrique París con un gol de taco. Con un gol de taco logra la tercera conquista. Se desata la fiesta en el puerto y al Sport Boys le toca otra vez regresar a Primera División, un lugar que nunca debieron haber perdido. El año 1990 contaría el Sport Boys con un equipo una vez más reforzado, esta vez con 2 jugadores que pasarían a la historia de este club. Claudio Adao y Marquinho. Se forma entonces una delantera poderosísima. Nada menos que Ramón Anchisi, Claudio Adao, Carlos Enrique París y en media cancha Marquinho. Vamos a hablar ligeramente de estos jugadores para que tengamos una idea clara de quiénes formaban el equipo del Sport Boys el año de 1990 para el torneo descentralizado de aquel año. Carlos Enrique París, por ejemplo, había jugado nada menos que en Flamengo entre los años 1979 y 1981. Posteriormente había jugado en el Palmeiras en el año 83, en el Atlético Paranaense en el año 84 y es convocado incluso a la selección brasilera. Pero ese año de 1984, una lesión en el tobillo lo aleja de esa convocatoria. Antes de llegar al Boys, estuvo también en el Barcelona de Guayaquil y Cerro Porteño del Paraguay. En el Boys es considerado todo un ídolo. Ya cuando se retira del fútbol en 1996, se asienta en suelo peruano y llega a poner un negocio, una chicharronería, que se ubicaba en la avenida La Marina, a la altura de la avenida Sucre. Bueno, se sabe que finalmente se fue a USA, Estados Unidos, donde radicó. Claudio Adao. Claudio Adao había debutado el año 1972 con el Santos de Pelé, nada menos, y había anotado precisamente en aquel partido de despedida de Pelé. Estuvo en el Santos hasta el año 1976, cuando se pasa nada menos que al Flamengo, donde juega la temporada 1977 a 1980. Pasa luego por un año a Botafogo y de ahí se va a jugar a Viena para luego regresar a los grandes del Brasil, jugando en equipos como el Vasco da Gama, Cruzeiro y Corinthians. El año 1989, cuando es contratado por el Boys, justamente jugaba por este equipo. Marco Antonio dos Santos, Marquinho, inolvidable jugador para los rosados, que hasta hoy recordamos sus grandes jugadas. Viene al Boys tras estar en 2 equipos brasileros, el Ponte Preta en el año 1985 a 1988 y el Internacional el año 1989. Ya en el 90 pasa al Sport Boys, donde se juntaría con sus paisanos París y Claudio Adao, además de Ramón Anchisi. Ya luego jugaría con igual o éxito con Cristal y sobre todo en Alianza Lima, donde jugaría al lado de Waldir Sáenz y Jairo Legario. El año 89 volvería a jugar en el Boys al lado de Abel Lobatón y sería goleador del equipo rosado con 13 anotaciones. Sin duda, uno de los mejores jugadores extranjeros en la historia del fútbol peruano. Y el otro jugador que tenemos peruano que vale la pena mencionar para que estemos y tomemos nota de lo que era ese equipo del Sport Boys fue Ramón Anchisi.
Ramón Anchisi tuvo una temporada muy buena el año 87 en el Alianza Atlético de Sullana, lo que le permitió incluso ser llamado a la selección. El año 88 ya estuvo en el Boys, compartiendo delantera con el argentino Gatti y con el Carlos Enrique París. Moriría de una manera absurda cuando el año 1993, a tan solo 29 años de edad, cuando jugaba por el Cipesa, el equipo chimbotano debía trasladarse a la ciudad de Sullana para un partido contra Alianza Atlético. Esa mañana los jugadores subieron al Aerocóndor, aquella nave comercial, en un avión que no tenía baño, un pequeño avión. Ramón Anchisi decidió bajar para miccionar al pie del avión antes de que éste despegue. Pero el piloto, que no vio a Ramón cuando éste bajó, encendió el motor y una de las hélices del motor golpea en la cabeza al jugador. Le causa la muerte inmediata, 8:45 de la mañana de un triste 4 de abril de 1993. Esos 4 cracks estuvieron en el Sport Boys, que viene a primera división, y bajo la dirección técnica del chileno Miguel Ángel Arrué, el equipo rosado juega su primer partido en primera división un 22 de abril del año 1990 en el Estadio Nacional, con un triunfo de 2-0 sobre el Sport Meteor en el encuentro de semifondo de un triplete que cerraría luego Universitario y Defensor Lima. Para ver el equipo, aquella tarde, el once inicial estuvo con César Chávez Riva, popular Chaveta Riva, Roberto Arrelucea, Martín Ochandarte, su tocayo Martín Dufó, Pedro Olivares, Carlos Atoche, muy buen jugador, César Norton, otro brasilero que jugaba en la media cancha, Marquiño, Anchisi, Claudio Adao y Carlos Enrique París. Los tantos de aquel partido estuvieron a cargo del 9 de Claudio Adao, a quien en ese momento ya se le conocía solamente como Claudio, quien mantuvo su racha de goles en los siguientes 4 partidos, marcando en 7 ocasiones, solo una muestra de lo que haría el resto del campeonato. ¿Cómo fue el torneo regional 1 del año 1990? Bueno, el campeonato descentralizado por entonces era un poco complicado. Se formaron 5 grupos zonales: zona metropolitana, zona norte, zona centro, zona sur y zona oriente. Los primeros 4 equipos de la zona metropolitana clasificaban, junto con los primeros de los otros 4 de las otras 4 zonas, a un torneo octagonal, no octagonal, de 8 clasificados que jugaban entre sí 4 llaves de ida y vuelta. Los 4 ganadores se enfrentarían entre sí para decidir al campeón. En la zona metropolitana clasifican Universitario de Deportes, Alianza Lima, Unión Guaral y Sport Boys. Además clasifican Deportivo Junín, la zona centro, Deportivo Pacífico en la zona norte, un equipo de Tumbes, Deportivo Hospital en la zona oriente y Melgar de Arequipa en la zona sur. Los resultados se van de la siguiente manera. Melgar elimina a Alianza por penales, pues ambos equipos se habían sacado 2 goles de diferencia. Primero había ganado Melgar 2-0 y luego Alianza 3-1. Universitario elimina a Deportivo Junín sin problemas. Aunque pierde el primer partido en Huancayo, el segundo lo gana holgadamente por 6-1. Guaral elimina a Deportivo Hospital, también sin mayor problema. Juegan de local, Hospital, empatan 1-1 y cuando toca jugar en Guaral, el equipo local, Unión Guaral, derrota al Hospital 5-1. Boys tuvo un caso particular. El primer partido le toca jugar en el Callao. Empatan 0-0. El rival, Sport Pacífico, era un equipo duro de Tumbes, era un equipo que no era sencillo, Deportivo Pacífico, perdón, y le tocaba jugar el partido de vuelta como local en Tumbes. Pero ¿qué pasó? El estadio de Tumbes no alcanzaba el mínimo requerido de espectadores, que eran de 10.000, razón por la cual se asigna como sede del partido de vuelta a la ciudad de Piura. El equipo de Pacífico no acepta este cambio y no se presenta.
Por consiguiente, al no presentarse, es el equipo de Sport Boys el que se clasifica de esta llave, eliminando al equipo de Tumbes. Arrue venía siendo el entrenador hasta este partido. Para los siguientes partidos, asume la dirección técnica Miguel Company. Van al cuadrangular donde están Boys Universitario, Guaral y Melgar, que habían ganado sus llaves. Y Sport Boys sale campeón del torneo regional 1. El 26 de agosto, Boys empata con Universitario 1-1 con gol de Anchisi, de Ramón Anchisi. El 30 de agosto, Boys derrota 3-1 al Melgar de Arequipa con goles de Adao, Flores y Ochandarte. Y el 2 de septiembre, Boys derrota a Guaral 2-1 con goles de Segarra y Claudio Adao. Boys es campeón del torneo regional 1. Clasifica a la Copa Libertadores y clasifica a la final del torneo nacional por haber sido campeón de ese torneo regional. Con 5 puntos Boys quedó primero, Universitario segundo con 4, Guaral tercero con 2 y cerró la tabla Mariano Malgar de Arequipa con 1. Cabe agregar que el año nos agarraba con muy buena música en ese torneo regional. Mientras Matt Hammer nos hacía bailar en la pista con esta canción pegajosísima de You Can Touch This, sucedieron también acontecimientos muy importantes en el Perú y en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el 10 de junio, Fujimori gana las elecciones en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa. Y el 8 de agosto, su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció severas medidas económicas para combatir la hiperinflación que nos había dejado el primer gobierno de Alan García. Estas noticias, este golpe duro a la economía, que todos de un momento a otro nos dimos cuenta que había subido de precio de una manera inimaginable hasta entonces, es casi llevado a un segundo plano cuando unos días después en Lima se daría un caso, uno de los más sórdidos y famosos asesinatos que registra la historia en nuestro país. El asesinato de Marita Alpaca Ra, un asesinato que lo llevó a cabo el empresario banquero José Leandro Reaño. Si se acuerdan, una madrugada, exactamente a la del 19 de agosto de 1990, trabajadores del Hotel Sheraton encuentran el cadáver de una mujer desnuda al borde de la piscina. En un inicio se identifica erróneamente a la mujer como Fernanda del Águila, una de las empleadas del hotel. La madre de Marita, sin embargo, la reconocería a través de una foto que apareció en un diario local y dice: no, esta es mi hija. Marita Alpaca tenía 33 años y todo parecía indicar que se había tratado de un suicidio. Sin embargo, al profundizar las investigaciones, se confirmaría que se había tratado de un asesinato. Marita había sido empujada desde el piso 19 del hotel. Las investigaciones confirmaron que en dicha habitación había estado Marita con un gerente del Banco de Comercio llamado Leandro Reaño. Leandro Reaño tenía por entonces 41 años y había conocido a Marita de manera casual, cuando ambos en una situación curiosa chocaron ligeramente sus autos. Un tope ahí, se bajaron a ver qué había pasado y así se conocieron. Iniciaron también así una unión, que nunca se llegó a formalizar. Se caracterizó por viajes, playas, fines de semana, en hoteles lujosos, por cierto, ¿no? Marita, sin embargo, al parecer, y ahí viene el problema que se desencadena, había querido llevar su relación a otro nivel, formalizándola, y además quería tener un hijo, algo a lo que Leandro Reaño siempre se había opuesto. En algún momento de esa madrugada se produjo una fuerte discusión entre Marita Alpaca y Leandro Reaño, y Leandro termina lanzando por la ventana a Marita. El banquero, haciendo uso de su influencia, pagó $200,000 a la policía para poder salir hacia el Brasil. Estos malos policías llegaron a alterar pruebas, borraron huellas e incluso crearon una versión que se indicaba a Marita como una prostituta de alto nivel.
de élite. Cuando la madre va a recoger el cadáver a la morgue, se entera que el cuerpo había sido retirado y enterrado lujosamente, previo pago de $3.000 en el cementerio del Callao. La madre de Marita aseguraba que su hija estaba embarazada y exige la exhumación del cadáver. Reaño, por su parte, decide regresar a Lima y es detenido. Asegura, sin embargo, que no le obligó a abortar, no le había obligado a abortar según su versión. Cuando revisan el útero de Marita en la exhumación, la policía informa que no había existido embarazo. Sin embargo, los peritos detectan que el útero que había sido revisado no correspondía al de Marita Alpaca. El diario Extra entonces publica un famoso titular, una famosa primera plana. ¿Dónde está el útero de Marita? De ahí vendría el nombre del blog de contenido político llamado El útero de Marita, que luego fuera cambiado solo a útero.p. El útero de Marita, la famosa frase. Leandro Reaño finalmente sería condenado el año 1995 a solo 7 años de prisión. Aún así, saldría libre solo 3 años después, en 1998, pagando solo 120.000 soles de los 200.000 que por reparación civil debió pagar a la madre de Marita Alpaca, la señora Corina. Todo eso pasaba cuando el Boys campeonaba en el torneo regional 1, pero también pasaba que se llegó a jugar antes de que empiece el torneo regional 2, el Mundial de Italia 90. Un mundial que gracias a los penales atajados por Sergio Goycochea en las definiciones de los 12 pasos y a esa cuota de suerte que acompaña a los campeones, hace que Argentina llegue a la final contra Alemania. Ya en la final, esta vez la suerte no estuvo con los argentinos y perdieron 1-0 con un penal muy discutido, cobrado a 5 minutos del final del partido. Alemania campeona y Argentina queda subcampeón. Pero bueno, volvamos al torneo descentralizado. En nuestro país se empieza a jugar el torneo regional 2 que clasificaría al equipo que jugaría junto a Boys la Copa Libertadores y que enfrentaría a los rosados en la final para la obtención del título nacional, ¿no? Al igual que el torneo regional 1, se dividen los equipos en 5 zonas. Zona metropolitana, zona norte, zona centro, zona oriente y zona sur. En la zona metropolitana clasifican Alianza Lima, Sport Boys, otra vez Boys, Universitario y Guaral, Unión Guaral. El Boys seguía dando que hablar con sus tremendos jugadores. En la zona norte, Alianza Atlético. En la zona centro, ADT de Tarma. En la zona oriente, Unión Tarapoto. Y nuevamente en la zona sur, Mariano Melgar de Arequipa. Otra vez se forman 4 llaves con el sistema de eliminación directa. Universitario, sin problemas, derrota de local 5-0 Unión Tarapoto y empata 1-1 de visita. Total 6-1, clasifica Universitario de Deportes. ADT versus Alianza. Primero van a jugar a Tarma y Alianza Lima de visita gana 1-0 para terminar ganando de local 6-0. Total 7-0 y clasifica Alianza. Melgar Boys, la mejor llave, la más reñida. Gana primero Melgar de Arequipa 2-1 y luego gana Sport Boys. Total 2-2. Van a penales para definir quién clasifica y clasifica el Boys. ¿Cómo estaría jugando bien el Sport Boys del Callao? Que con este resultado recién, esta derrota con el Melgar de Arequipa, se le corta una racha al equipo rosado de 29 partidos invicto. 29 partidos invicto del Sport Boys del Callao. Uno de los grandes récords que después fue superado, ¿no? Del cuadro rosado. Bueno, Unión Guaral y Alianza Atlético jugarían la cuarta llave, empatarían el primer partido y luego ganaría Alianza Atlético 1-0. Total, luego el empate 1-1 y el triunfo 1-0 de Alianza Atlético, 2-1 para Alianza Atlético. En el cuadrangular final, Universitario de Deportes y Alianza Lima empatan el primer lugar con 4 puntos. Boys queda tercero con 2. ¿Por qué? Porque Sport Boys primero pierde 3-1 con Alianza Lima y 2-0 luego con Universitario.
Finalmente derrotan a Alianza Atlético y quedan terceros. Tuvieron la oportunidad de salir campeones nacionales y campeonaban ese cuadrangular. No pudieron hacerlo. El desempate entre U y Alianza, entre Universitario y Deportes y Alianza Lima, se jugó un 30 de enero del año siguiente, de 1991. Por entonces, los campeonatos del año acababan en febrero, en marzo, en enero, pero nunca acababan dentro del año que se jugaba. Ese 30 de enero del 91, Universitario derrota a Alianza Lima 1-0 con gol de Roberto Martínez a los 33 minutos del primer tiempo. De esta manera, Universitario Deportes gana el torneo regional número 2 y le toca jugar la final por el título nacional contra el Sport Boys del Callao, que como habíamos dicho antes, había campeonado en el torneo regional 1. En el partido por el título entre los ganadores de aquellos torneos regionales, Universitario de Deportes derrota al Sport Boys por 4-2. Ya estaba como entrenador en el Boys el brasilero Federico Rodríguez. Esto ocurrió el 3 de febrero de 1991, quedando como campeón nacional Universitario de Deportes y Sport Boys, cerrando una brillante campaña que comenzara en segunda división el año 1989 y continuara todo el año 1990, queda como subcampeón. Los goles de aquel partido: primero fue un autogol de Pedro Requena que pone adelante al Sport Boys a los 15 minutos del primer tiempo. Empataría Roberto Martínez a los 32 y Héctor Cedrés, el uruguayo que jugaba por la U, pondría el 2-1. Posteriormente, nuevamente, el minuto 58, Roberto Martínez anotaría para la U. Osvaldo el Araujo, el Torito, anotaría en el minuto 70 y acortaría distancias para decorar un poco el score, Carlos Enrique París en el minuto 78. Finalmente, 4-2, campeón Universitario y subcampeón Boys. Un Boys espectacular, un Boys que alegró a los hinchas del Callao, que hizo saltar de alegría al pueblo chalaco. Un Boys que juntó a unos jugadores maravillosos, que armaron jugadas loquísimas, unos tiros libres de Marquinhos, unos penales que cobraba París, unas grandes jugadas de Claudio Dao, un medio campo al lado de Anchisi. Un Boys que verdaderamente algún día, estoy seguro que el pueblo chalaco lo podrá revivir con otros grandes jugadores que seguramente integrarán pronto ese equipo rosado. Y así, recordamos a ese gran equipo, a esa brillante participación en el regional del 90, en los regionales del 90, por esos días que la gente del Boys era feliz y que en el Callao se aplaudía rabiar al equipo rosado. Se estrenaba en Estados Unidos el film Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere. ¿Recuerdan aquel film? Ahí Richard Gere hacía el papel de Edward Lewis, un ejecutivo que se ve obligado por las circunstancias a contratar a una prostituta por $3,000. Una prostituta que se llamaba en la película Vivian Ward. Y la contrata para pasar un fin de semana de negocios, en el que debió haber ido con la novia, pero como se había peleado con la novia y no podía ir solo por esos temas de los ejecutivos, contrata a esta prostituta. Una gran película que en ese año se estrenó en Estados Unidos. La película entró al número 1 de la taquilla norteamericana, ¿no? Costó $14 millones y recaudó más de 463. Dicho sea de paso, esa canción populariza la canción Pretty Woman, que hay que agregar que esta canción no es de la película ni siquiera de la época. La canción Pretty Woman data de 1964, cuando el cantante norteamericano Roy Orbison la popularizó y la tocó por mucho tiempo, ¿no? Lo que hizo esta película fue revivirla, ¿no? Vanilla Ice también cerraba el año haciéndonos bailar con Ice Ice Baby. Vanilla Ice era un rapero blanco que contrastaba con toda la historia del rap caracterizada por ser cantada por gente del Bronx, gente de color, ¿no? Un año espectacular, un año 1989 y 90, muy loco, con muchas cosas que sucedieron.
la devaluación, la crisis, el paquetazo, los accidentes, los asesinatos, pero sobre todo con un Sport Boys que a ellos va dedicado este programa. Espero que todos lo recuerden con cariño: Claudio Adao, Carlos Enrique París, Marquiño, Ramón Anchisi, Atoche, Chaveta Rivas, en fin, equipazo rosado. Bueno, ahora, antes de despedirnos, voy a volverles a pedir que sigan apoyándonos, dándole like al programa, suscribiéndose y compartiendo este canal. Les pido que me acompañen para regresarnos a la época actual a través de la máquina del tiempo y hacer una despedida con un pequeño anuncio además. Vamos a la máquina del tiempo. Bueno, ya estamos de regreso en este año 2024. Lo único que queremos es agradecerles que nos hayan acompañado en este programa y que nos sigan acompañando desde hace mucho tiempo, y sobre todo sugerirles que nos inviten a determinados temas que a ustedes les pueda parecer interesantes. Alguna campaña de un equipo, algún campeonato nacional, sudamericano, Copa América, Mundial, eliminatoria, algunos jugadores que ustedes quieran que hablemos de ellos. Lo que sí les aseguro, que el próximo programa que viene será inolvidable. Espérenlo, ya viene. Mientras tanto, gracias por acompañarme, gracias por estar con nosotros. Disfruten del fútbol, disfruten de la vida, del verano, disfruten de la vida. Nos vemos pronto en el siguiente programa, que les repito, será espectacular. Gracias nuevamente. Chao.